A veces no es que las cosas estén saliendo mal, es que estás intentando que funcionen incluso cuando en el fondo ya sientes que algo no encaja del todo. Y hay una diferencia muy grande entre ambas, porque cuando algo realmente encaja contigo, no tienes que empujarlo constantemente, ni vivir con esa sensación de que todo depende de ti para que no se rompa. Sin embargo, sigues intentando. Intentas una vez más y otra más, convenciéndote de que si haces un poco más, si eres más paciente, si das más de ti, en algún momento todo finalmente va a acomodarse. Te dices que esta vez será diferente, que ahora sí lo estás haciendo mejor, que ahora sí puede funcionar. Pero mientras más lo haces, más te cansas, porque no es solo lo que haces por fuera, es todo lo que sostienes por dentro. Son las dudas que no se van, la ansiedad que aparece sin avisar, la sensación constante de que algo no está en su lugar, aunque no sepas explicarlo con palabras, y aún así sigues, intentando arreglarlo, intentando sostener algo que poco a poco te está desgastando. Llega un punto en el que ya no es solo cansancio físico, es agotamiento emocional, es sentir que das, pero no recibes lo mismo, es hacer, pero no ver cambios reales, es estar ahí, pero no sentirte completamente en paz. Y en el fondo lo sabes, aunque no quieras mirarlo de frente. Sabes que no fluye como debería, que siempre cuesta más de lo normal, que eres tú quien tiene que empujar todo para que no se caiga. Pero detenerte implica enfrentarte a algo más difícil. Aceptar que no todo lo que quieres está hecho para quedarse, y que seguir insistiendo no siempre es la respuesta. Ignorar eso puede parecer más fácil en el momento, pero con el tiempo tiene un costo, y ese costo es seguir alejándote, poco a poco, de la tranquilidad que en realidad estás buscando. A veces no es que las cosas estén saliendo mal, es que estás intentando que funcionen incluso cuando en el fondo ya sientes que algo no encaja del todo. Y hay una diferencia muy grande entre ambas, porque cuando algo realmente encaja contigo, no tienes que empujarlo constantemente, ni vivir con esa sensación de que todo depende de ti para que no se rompa. Sin embargo, sigues intentando. Intentas una vez más y otra más, convenciéndote de que si haces un poco más, si eres más paciente, si das más de ti, en algún momento, todo finalmente va a acomodarse. Te dices que esta vez será diferente, que ahora sí lo estás haciendo mejor, que ahora sí puede funcionar. Pero mientras más lo haces, más te cansas, porque no es solo lo que haces por fuera, es todo lo que sostienes por dentro. Son las dudas que no se van, la ansiedad que aparece sin avisar, la sensación constante de que algo no está en su lugar, aunque no sepas explicarlo con palabras, y aún así sigues, intentando arreglarlo, intentando sostener algo que poco a poco te está desgastando. Llega un punto en el que ya no es solo cansancio físico, es agotamiento emocional. Es sentir que das, pero no recibes lo mismo. Es hacer, pero no ver cambios reales. Es estar ahí, pero no sentirte completamente en paz. Y en el fondo lo sabes, aunque no quieras mirarlo de frente. Sabes que no fluye como debería, que siempre cuesta más de lo normal, que eres tú quien tiene que empujar todo para que no se caiga. Pero detenerte implica enfrentarte a algo más difícil, aceptar que no todo lo que quieres está hecho para quedarse, y que seguir insistiendo no siempre es la respuesta. Ignorar eso puede parecer más fácil en el momento, pero con el tiempo tiene un costo, y ese costo es seguir alejándote poco a poco de la tranquilidad que en realidad estás buscando. Soltar no es fácil, porque no se trata solo de dejar ir algo externo, se trata de enfrentar lo que viene después. El vacío, la incertidumbre, la sensación de no tener control sobre lo que sigue, y por eso muchas veces prefieres quedarte donde estás, incluso si no te hace bien, porque al menos es conocido, al menos sabes cómo moverte ahí, aunque no te guste. Te dices que necesitas más tiempo, que tal vez no es el momento adecuado para cambiar,
que todavía puedes hacer algo más para que funcione. Y sin darte cuenta, conviertes esa idea en una excusa para seguir en el mismo lugar. Porque aceptar que no es ahí implica tomar una decisión. Y tomar esa decisión implica incomodarte. Pero hay algo importante que tienes que empezar a ver con más claridad. No todo lo que requiere esfuerzo es correcto para ti. Hay cosas que sí crecen contigo, que aunque cuesten, tienen sentido, tienen dirección, te hacen sentir que estás avanzando. Y hay otras que, aunque pongas todo de tu parte, se sienten como estar empujando algo cuesta arriba todo el tiempo, sin llegar a ningún lugar diferente. Y eso genera un desgaste que no siempre notas de inmediato. No es un cansancio que aparece de golpe, es algo que se va acumulando. Empiezas a pensar más de la cuenta, a cuestionarte constantemente, a revisar cada detalle en tu mente, buscando qué puedes cambiar para que todo funcione mejor. Y en ese proceso, te pierdes. Porque dejas de preguntarte si eso realmente encaja contigo, y empiezas a enfocarte solo en cómo hacer que funcione, aunque en el fondo no se sienta bien. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante mucho tiempo. Lo que más cuesta aceptar es que no todo depende de ti, que hay situaciones que no puedes arreglar por más que lo intentes, que hay cosas que no cambian porque no están diseñadas para cambiar en tu vida. Y eso no significa que hayas fallado, significa que estás intentando controlar algo que no te corresponde. Poco a poco empiezas a darte cuenta de que el desgaste no viene de hacer demasiado, viene de intentar lo incorrecto durante demasiado tiempo. Y ese tipo de cansancio no se soluciona descansando un día o desconectando un rato. Se soluciona tomando una decisión diferente. Una decisión que al inicio puede sentirse incómoda, incluso equivocada, pero que con el tiempo te devuelve algo que habías perdido: claridad. Y desde esa claridad, empiezas a ver que no necesitas insistir en todo, que no necesitas demostrar nada, que no todo lo que querías en un momento sigue teniendo sentido para la persona que eres ahora. Cuando empiezas a ver las cosas desde otro ángulo, te das cuenta de que no todo lo que deseas tiene que quedarse en tu vida para siempre. Hay experiencias que llegan para enseñarte algo, no para acompañarte en todo el camino. Y entender eso cambia completamente la forma en la que interpretas lo que estás viviendo. Al principio cuesta, porque tendemos a pensar que todo lo que queremos debería funcionar, que todo lo que nos importa debería quedarse. Pero la realidad es que muchas veces lo que más queremos en un momento no es lo que más nos conviene a largo plazo. Y ahí es donde aparece una confusión muy común. Confundimos intensidad con conexión. Pensamos que porque algo nos mueve mucho, porque nos hace sentir fuerte, porque nos genera emociones intensas, eso significa que es correcto. Pero no siempre es así. A veces lo intenso solo es difícil, solo es inestable, solo es algo que no termina de encontrar equilibrio. Cuando algo realmente encaja contigo, no se siente como una montaña rusa constante. No te deja en un estado de duda permanente. No te hace cuestionarte todo el tiempo si estás haciendo lo correcto. Se siente más estable, más claro, más alineado con lo que necesitas. Y eso no significa que todo sea perfecto o fácil, significa que hay coherencia, que lo que das y lo que recibes tiene sentido, que no tienes que forzarte a entender lo que está pasando porque se siente natural. Ese tipo de experiencias son las que muchas veces pasas por alto, porque estás demasiado enfocada en lo que no funciona. Estás tan concentrada en arreglar lo que está roto, que no te das cuenta de que hay cosas que ya están bien, que ya encajan, que no necesitan que las empujes para existir. Y cuando empiezas a cambiar esa tensión, cuando dejas de mirar solo lo que no funciona y empiezas a reconocer lo que sí, todo empieza a reorganizarse de una forma más clara. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas insistir tanto, que no necesitas desgastarte para que algo tenga sentido. Y ese cambio de perspectiva es lo que te permite salir del ciclo.
Porque ya no reaccionas desde la urgencia, reaccionas desde la claridad. Ya no decides desde el miedo a perder, decides desde el entendimiento de lo que realmente te hace bien. Cuando dejas de insistir donde no hay paz, algo empieza a cambiar dentro de ti. No es un cambio inmediato ni visible desde el primer momento, pero es profundo. Empiezas a sentir menos presión, menos necesidad de controlar cada detalle, menos urgencia por hacer que todo funcione a cualquier costo. Esa sensación de calma no viene porque todo esté resuelto, viene porque ya no estás luchando contra lo evidente. Dejas de gastar energía en algo que no te está dando lo que necesitas, y esa energía empieza a estar disponible para otras cosas. Y ahí es donde empiezas a notar cambios reales. Empiezas a ver posibilidades que antes no veías, no porque no existieran, sino porque estabas demasiado enfocada en lo que no funcionaba. Cuando sueltas, abres espacio, y ese espacio es lo que permite que algo diferente aparezca. También empiezas a confiar más en ti. No en el sentido de tener todas las respuestas, sino en saber que puedes reconocer lo que no es para ti sin necesidad de llegar al límite. Que puedes tomar decisiones antes de agotarte completamente, antes de perderte en el proceso. Y eso cambia tu forma de vivir. Porque ya no te aferras a todo, ya no sientes que tienes que sostener cada cosa que entra en tu vida. Empiezas a elegir con más intención, con más claridad, con más respeto hacia lo que realmente necesitas. Ese cambio no es solo externo, es interno. Es la forma en la que te tratas, la forma en la que piensas, la forma en la que decides. Y poco a poco te das cuenta de que no necesitas tanto para sentirte bien, necesitas lo correcto. Y lo correcto no se construye desde el desgaste constante, se construye desde la coherencia, desde ese lugar donde lo que haces, lo que sientes y lo que necesitas empiezan a alinearse de verdad. Hay algo que pocas personas se detienen a observar, y es cómo se ve en la práctica eso de estar forzando algo que no encaja. No siempre es algo grande o evidente. Muchas veces son pequeños momentos que se repiten todos los días. Es cuando tienes que pensar demasiado antes de hacer algo simple. Cuando dudas en enviar un mensaje. Cuando revisas una conversación varias veces intentando entender qué significa realmente. Cuando te preguntas constantemente si estás haciendo lo correcto o si deberías actuar de otra forma. Es cuando sientes que tienes que medir cada paso, cada palabra, cada decisión, porque si no lo haces, todo podría salir mal. Esa tensión constante no es normal, aunque te hayas acostumbrado a ella. También se ve en cómo te sientes después. Cuando algo encaja contigo, aunque no sea perfecto, hay una sensación de tranquilidad. Puedes desconectarte un momento sin sentir que todo se va a caer. Puedes dejar de pensar en eso por un rato y volver después sin ansiedad. Pero cuando no es así, tu mente no descansa. Siempre hay algo que revisar, algo que analizar, algo que intentar mejorar. Y eso te mantiene en un estado de alerta constante que termina agotándote más de lo que imaginas. Y lo más importante es que ese desgaste no se nota de inmediato. No es algo que aparece de un día para otro. Es algo que se va acumulando poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes la misma energía, de que estás más irritable, más cansada, más desconectada de ti misma. Ahí es donde muchas personas siguen insistiendo, pensando que es solo una etapa, que todo va a mejorar con el tiempo. Pero el tiempo no cambia lo que no está alineado. El tiempo solo prolonga lo que ya estás sintiendo. Y entender eso no es negativo. Al contrario, es lo que te permite hacer algo diferente. Es lo que te permite dejar de justificar lo que no se siente bien y empezar a tomar decisiones más claras. Porque cuando empiezas a ver estas señales con más honestidad, ya no puedes ignorarlas. Y eso, aunque incómodo, es el primer paso para salir de ese ciclo. Hay algo más que vale la pena que pienses, y es cuánto tiempo llevas sintiendo esto
sin hacer un cambio real. Porque muchas veces no es que no sepamos lo que está pasando, es que nos acostumbramos a convivir con eso. Aprendes a vivir con la incomodidad, con la duda, con esa sensación de que algo no termina de encajar, y lo vuelves parte de tu rutina. Pero el problema de acostumbrarte a eso es que dejas de cuestionarlo. Dejas de preguntarte si realmente quieres seguir sintiéndote así dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año. Y cuando te haces esa pregunta con honestidad, sin evitar la respuesta, es cuando todo empieza a tomar otra forma. Porque ya no se trata de aguantar un poco más, se trata de decidir si eso es lo que quieres para tu vida. Y ahí es donde aparece algo importante, la posibilidad de elegir diferente. No porque sea fácil, sino porque ya no quieres seguir en el mismo lugar. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es la que empieza a cambiarlo todo. Después de todo esto, hay algo que vale la pena que te preguntes con calma. No desde la prisa, no desde la emoción del momento, sino desde un lugar más honesto. Si lo que estás sosteniendo hoy realmente te acerca a la vida que quieres, o simplemente te mantiene ocupada intentando que algo funcione. Porque muchas veces confundimos estar haciendo algo con estar avanzando. Sentimos que porque estamos intentando, porque estamos pensando, porque estamos buscando cómo mejorar una situación, entonces estamos yendo en la dirección correcta. Pero no siempre es así. A veces estás invirtiendo tu energía en algo que no va a cambiar. No porque tú no puedas, sino porque no es el lugar correcto para poner ese esfuerzo. Y eso es lo que más cuesta ver, porque implica aceptar que no todo depende de ti, que no todo se resuelve intentando más. Y cuando empiezas a aceptar eso, aparece algo diferente. Al principio puede ser incómodo, porque dejas de tener esa sensación de control, de estar haciendo algo para que todo funcione. Pero después de esa incomodidad empieza a aparecer claridad. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tantas respuestas como creías, necesitas mejores preguntas. Preguntas como ¿qué te está dando realmente eso que estás sosteniendo? ¿Cómo te hace sentir la mayor parte del tiempo? Si te acerca o te aleja de la tranquilidad que estás buscando. Y cuando te haces esas preguntas con honestidad, sin justificar, sin suavizar la respuesta, empiezas a ver las cosas como son. Y eso cambia todo, porque ya no puedes ignorarlo. Desde ahí, las decisiones empiezan a ser diferentes. No porque sea fácil, sino porque es claro. Empiezas a entender que no tienes que seguir en todo lo que empiezas, que no tienes que demostrar nada quedándote en lugares que no te hacen bien. También empiezas a darte permiso de cambiar de idea, de dirección, de enfoque, de aceptar que lo que en algún momento quisiste, hoy puede no tener sentido para la persona que eres ahora. Y eso no es fallar, eso es crecer. Porque crecer también implica soltar, implica dejar de insistir en lo que ya no encaja, aunque en algún momento haya sido importante para ti. Implica confiar en que hacer espacio no es quedarte sin nada, es permitir que algo diferente pueda aparecer. Y ese es el punto donde muchas cosas empiezan a cambiar sin que tengas que forzarlas. Porque ya no estás ocupando tu tiempo y tu energía en sostener lo que no funciona. Y eso crea un espacio real para que algo nuevo entre en tu vida. No porque lo persigas, no porque lo controles, sino porque ya no estás bloqueándolo con lo que no es para ti. Y ahí es donde todo empieza a sentirse distinto. Más ligero, más claro, más en paz. No perfecto, pero sí más alineado contigo. Si este video te ayudó, déjamelo en los comentarios. Me interesa saber si te sentiste identificada con esto. Y gracias por quedarte hasta el final.